Gracias, Sandy, por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche a una conversación sin rodeos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo complacido de estar entre dos jóvenes talentosos, de mucho cariño y mucho aprecio a ambos. Gracias. Así que estoy a su orden. Bueno, tú acabas de terminar tu sexto periodo como presidente de la ASIS y te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuál ha sido tu mayor reto y a la vez cuál ha sido tu mayor logro desde la ASIS? Mira, el principal reto que tuvimos y enfrentamos nosotros fue, en un momento dado, poder nuclear alrededor nuestro un grupo de hombres que yo puedo decir que la mayoría con mayor capacidad que yo y quizás más éxito desde el punto de vista empresarial. Eso no es fácil porque tú dirigir un equipo de hombres de casi 30 y pico de personas, donde todos tienen un background, tienen un quehacer en la vida y tienen una carta que mostrar, es muy difícil. Es muy difícil porque tú tienes que buscar el consenso casi dentro del mismo consenso y eso no es tan fácil porque el tema de la ASIS es que la ASIS, a diferencia de otras instituciones, yo creo por su propio espíritu del año 1961, ha tenido un espíritu democrático. Es la única institución que desde que tú te inscribes, 30 días después tú puedes optar por la presidencia de la ASIS. O sea, es una institución sumamente abierta, donde todos los socios pueden ir a su junta directiva, por asuntos de estatuto pueden tener voz, no tienen voto, pero cualquier socio puede ir a su junta directiva y puede ver. Entonces, lograr eso, tener esa, vamos a decir, esa complicidad, que la ASIS sea, como dice un directivo que nosotros tenemos, Fancho, que es el dueño del grupo de farmacia El Sol, dice, nosotros somos un espíritu de cuerpo en la ASIS, o sea, ni siquiera somos el consenso, somos un espíritu de cuerpo. Entonces la ASIS, su estatuto, el presidente lo que es un coordinador. La gran fortaleza de la ASIS está en su junta directiva. Una junta directiva donde están todos los sectores representados, que es muy difícil, porque fíjate, a veces cuando hay una disposición, lo que le conviene a la industria no es lo que le conviene al comercio. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. En junio de este año se va a hacer la discusión del aumento salarial. Corresponde como 2 años, cada 2 años, reunirse. Sin embargo, el comercio se beneficia de un aumento salarial porque la gente tiene más capacidad de compra. A la industria eso les representa un costo porque la mano de obra es más cara, el producto se hace más caro y la transformación de un bien o servicio en una X actividad, pues cuando tú le sumas costo, le quita competitividad. Sin embargo, el comercio, que vive de lo que la gente compre, pues le conviene. Entonces, tú conciliar esos factores y llegar al porcentaje que realmente es el consenso, o sea, que es lo que tú puedes convencer a la industria, pero no es lo que aspira el comercio, y tú llegar a ese consenso hay que tener como te dije, hay que tener un espíritu de cuerpo. El poder de la ASIS está en su junta directiva. Nosotros los presidentes, los que hemos pasado por la ASIS, somos coordinadores. Somos coordinadores de las decisiones que toma la junta directiva y somos los guardianes de esa decisión para que esa decisión se pueda cumplir. De otra manera, tú no puedes dirigir la ASIS, se te forma una crisis. Y una crisis que puede tener una magnitud que muchas veces ni siquiera nos sentamos a pensar en el momento de que se discuta una decisión. Porque son muchos sectores y como tal son muchos intereses. Tú no estás jugando. Una decisión que tú tomes puede perjudicar a un sector y eso puede costar millones de pesos. Una declaración que tú des puede perjudicar a un sector que a lo mejor tiene la salvación precisamente en esa oportunidad que tú estás hablando. Entonces es muy difícil tú lograr ese consenso. Hay que medio tener un arte y sobre todo tener la capacidad de escuchar, de ver el consenso y de llegar al consenso. Por eso la fuerza y la fortaleza de la ASIS, que nace en el año de 1961 como una institución democrática, la primera institución empresarial que nace a partir del derrocamiento de Trujillo y la primera institución empresarial del país,
pues obviamente su gene, su ADN es un ADN de democracia. Y entonces por eso están representados todos los sectores. En la ASIS, nosotros, que quizás podría decir que fue uno de los mayores logros para contestar tu pregunta, fue nuclear 55 asociaciones sectoriales. O sea, en la ASIS no solamente están los miembros de la ASIS, también hay 55 asociaciones que cada una tiene sus miembros y que cada una tiene sus necesidades y corresponden a algún tipo de interés que no necesariamente son los mismos. Entonces, lograr eso es muy difícil. Sandy, usted ha hecho mención en varias ocasiones de la palabra democracia. Usted ha sido presidente por 6 ocasiones de la ASIS, incluso cuando a un santiaguero le preguntan sobre la ASIS, se vincula el nombre de Sandy Filpo. En las últimas elecciones vimos que usted resultó electo con una alta valoración, más de un 70%, pero ahora vimos que en estas elecciones fue una plancha única y que usted no se postuló. ¿Qué sucedió ahí en este proceso? Mira, nosotros por estatuto no podríamos seguir. Hay un mandato estatutario que nos prohibía a nosotros continuar. O sea, sí podríamos en cualquier momento volver, pero ya en otro periodo consecutivo no lo podíamos hacer. Sin embargo, nosotros entendemos que yo he tenido el privilegio de liderar o de estar junto con un grupo que ha hecho carrera en la ASIS. Y esa carrera me obliga a mí a ir acompañando a cada uno de esos, porque después que una gente te da 12 años de su vida en una institución esperando que tú dé el paso o le dé el paso, pues obviamente eso te conlleva un compromiso de agradecimiento que es importante. O sea, yo creo que el agradecimiento que tú debes tener con los directivos que me acompañaron. Yo tengo directivos ahí que somos compañeros de 20 años. Gente que hemos defendido sectores, que hemos estado en luchas comunes y esa gente tiene su aspiración y yo creo que mi rol es aprovechar esa distinción que me tiene la ASIS para lograr ir llevando o ir concretando esa aspiración que tienen muchos, que es de convertirse en presidente como lo tuve yo. O sea, eso es un sueño. Tú dirigir una institución como la ASIS es un prestigio para cualquiera. Entonces, yo, si tengo la oportunidad de lograr el consenso, como lo he logrado en otros casos, pues sería muy útil el que yo pudiera retribuirle esa distinción que me dieron en un momento dado. Hablar de la ASIS es hablar de sectores productivos importantes, es hablar de la región y también, como dice Tomás, es hablar de Sandy Filpo porque uno lo asocia. Ahora bien, hemos hablado en todo lo que tú has dicho de intereses y hay muchos intereses en los sectores comerciantes e industriales de Santiago. Dentro de esos intereses debo de hacerte una pregunta hasta un poco incómoda, pero en este programa hablamos sin rodeos. ¿Se manejan intereses y aspectos económicos en la ASIS en beneficio de algún sector, en perjuicio de otro, o es de verdad ese equilibrio? No, mira, es difícil tú manejarlo e inclinar la balanza sin un consenso. Obviamente, alguien termina pagando la cena, como siempre se dice, o sea, la cena la tiene que pagar alguien. O sea, el costo de una decisión a alguien le va a perjudicar o le va a beneficiar más que a otro. Claro. Eso sí ocurre, pero regularmente no se hace si esos sectores no están de acuerdo. Por ejemplo, yo te voy a decir algo y voy a revelar algo que nosotros hemos estado discutiendo el Código Laboral desde el año 2012 hasta ahora. Tenemos 12 años discutiendo el Código Laboral. Yo sobre todo estoy en la comisión del Código Laboral. Nosotros a lo interno de nuestro sector tenemos diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque hay un sector que ve bien y que ve con buenos ojos el que se logre se ponga sobre la mesa la discusión de un seguro de desempleo. Pero hay otro sector no. El sector de zonas francas, por ejemplo, el sector que maneja grandes volúmenes de empleados, dice que no, porque yo voy a convertir una eventualidad en una realidad. Entonces yo voy a tener que pagar como pago la TCS y eso me va a golpear mucho mi flujo de caja. Hay empresas pequeñas que le conviene porque no tienen la capacidad de tener un abogado, no tienen la capacidad de tener un cuerpo legal, no tienen la organización que tienen las empresas grandes, no tienen esa cantidad de empleados. Entonces esa es una decisión que hay que llegar a un consenso.
hay que buscar o un término medio o necesariamente va a haber una decisión que va a beneficiar más a uno y va a perjudicar a otro. Eso sí ocurre, eso sí ocurre. Y ha ocurrido en todo, en la ley 8701, cuando fue implementada, cuando estuvimos discutiendo los salarios, cuando lo estamos discutiendo, por ejemplo. Por eso ha habido que en estos momentos nosotros tenemos 14 salarios mínimos, precisamente por eso, para que cada sector pueda discutir por separado el aumento salarial. Y por eso el sector de la construcción tiene un salario mínimo, el sector de turismo tiene otro salario mínimo, el sector, o sea, hay varios sectores. O sea, en ese sentido... O sea, siempre hay alguien, pero a nivel de intereses no es un tema que es una asociación de los grandes maltratar a los pequeños. No, y si haces eso, fíjate qué pasa. Si haces eso, al final de cuentas te van a sacar. Te van a sacar. El presidente tiene que tener la capacidad y su junta directiva de ponderar todas las posibilidades, porque el hecho de tú tratar de perjudicar a un sector, inclusive hay temas en que la ASI no se mete. Sí, hemos visto algunas posiciones que ustedes se mantienen un poquito retirados para dejar que se resuelva. Porque entre nuestro sector hay diferencias. Entonces lo que hacemos es que como en el sector hay diferencias, hay un sector que opina una cosa y hay otro sector que entiende otra y no hay la forma de ponerse de acuerdo. Entonces lo que hemos hecho es, mire, cada sector que discuta su tema, vaya y discuta su tema y al final entonces nosotros apoyaremos lo que salga como resultado. La ASI es una institución de mucho respeto en todo el territorio nacional, por lo tanto las opiniones que emite de manera institucional se toman muy en cuenta. Sabemos que la Junta Directiva juega un papel fundamental, pero hay decisiones que son muy delicadas. ¿Cómo ustedes hacen ese consenso? ¿Todo va a la Junta Directiva o tienen alguna especie de Asamblea General donde todos los miembros pueden opinar y tener ese derecho a voto? Nosotros tenemos una Junta Directiva ampliada que tiene 55 asociaciones y nos reunimos todos los meses. Todos los meses hay una reunión con las 55 asociaciones. Nosotros tenemos dos tipos de reuniones. Una de junta directiva donde no van las asociaciones, sino va básicamente los directivos electos y otra donde van todas las asociaciones. Y ahí discutimos los planteamientos, siempre discutimos los planteamientos. Ningún planteamiento, yo me he dado el lujo de hacer planteamientos y yo digo, cada planteamiento que yo hago, yo salgo bautizado, porque yo salgo con el respaldo de mi junta directiva. Yo no hago un planteamiento ni hago un pronunciamiento que no tenga el respaldo de la junta directiva, porque eso te vacuna ante cualquier situación y tú lo que haces es que sale con más fuerza. Y aunque hayan sectores que no estén de acuerdo con lo aprobado, el trabajo del presidente es acercarse a esos sectores y explicarle la prudencia y la pertinencia de eso que se aprobó. O sea que ahí es, por eso yo me he dado el lujo muchas veces de decir cosas que otros no pueden decir, porque yo todo lo llevaba a mi junta directiva y todo lo discutíamos y todos salíamos con una decisión firme. Ahora, cuando tomamos esa decisión, era la decisión que... Yo creo que esa ha sido la clave del éxito por el cual tú has sido 6 veces presidente. Antes de irnos a una pausa, le dejamos una pregunta en el aire. Como empresario de las telecomunicaciones, Indotel ha repartido cajitas a usuarios, al destinatario final. Háblame un poquito de eso, Sandy. ¿En qué beneficia eso al ciudadano de a pie? Mira, lo primero que el país se pone en la tendencia mundial. Las telecomunicaciones no son un tema aislado de cada país. O sea, cada país no puede hacer lo que quiera en materia de telecomunicaciones, sino que hay toda una reglamentación. Por eso hay lo que se llama la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que es como la OMC, que es como la OIT en el trabajo, que regula de manera mundial todo lo que es las telecomunicaciones. Y la OIT estableció que la televisión debía ser digital ya, creo que, si mal no recuerdo, en el 2016, debió entrar todo el mundo a la digitalización. Nosotros, por un tema de regulación, de primero recursos, esto se hizo con un préstamo del BID, esto tenía que pasar una serie de, primero una aprobación en el Congreso, después de toda la trayectoria que tiene que ver con una licitación de carácter internacional, porque no era solo nacional, sino internacional.
cumplir todos los protocolos, luego entonces todo el proceso técnico, las discusiones técnicas de cuál era el sistema que se iba a tomar para digitalizar, cuál era el mejor modelo, cuál era el mejor formato. Entonces, todo eso tomó tiempo. Y nosotros, obviamente, no hicimos eso con anterioridad. O sea, dejamos todo para último, siempre. Ahora ya concretamos varios años después, y eso lo único que le va a traer al usuario es mayor nitidez. Porque la televisión digital es una televisión más... te da de mayor calidad, y eso hace que, por ejemplo, esos puntos que tú no podías ver, por ejemplo, tú vas a tener que venir mejor maquillada, porque ya todo eso te lo va a sacar la televisión, porque es una televisión digital. Pero a nivel de el órgano regulador, que es el Indotel, sí ya da, y a nivel de la industria, sí ya da una serie de beneficios, que es que la televisión digital necesita menos ancho de banda, tú vas a hacer mejor uso del espectro radioeléctrico, que es un bien finito, o sea, es público, sí, pero es finito, o sea, es agotado, no es renovable eso. Tú tienes tanta frecuencia y eso es lo que te cabe en el espectro radioeléctrico, ya tú no puedes dar más. También, por eso hay una concesión, no solamente una concesión, ya para tú dar frecuencias, tienes que licitar. A partir de la ley de telecomunicaciones debe licitar, no lo hacía como antes en el periodo de Balaguer, que te la asignaban. Claro, por relaciones. Si el espacio estaba, no, ahora tú tienes que ir a un proceso de licitación y eso tiene un precio para el Estado. Entonces todo eso fue lo que se logró. ¿Qué se va a lograr con la televisión digital en un futuro? Bueno, que la industria se renove, eso es uno, menos costos para los operadores de canales de televisión, van a tener menos costos, los transmisores salen más eficientes, necesita menos luz, necesita menos potencia para llegar cuando tú necesitabas 4, 5, 10 kilos o 20 kilos para llegar a un sitio, tú vas a necesitar menos de la mitad, o sea, va a tener más eficiencia, va a tener más ganancias en antena y va a tener todo eso. El tema de los medios de comunicación es el que ahora mismo hay toda una revolución y hay un reconvertimiento de la televisión. No van a desaparecer los medios. Ahí te iba a preguntar, ¿entonces llegó el fin de la televisión? No, se va a reinventar como siempre, como lo ha hecho en otras ocasiones. Se van a reinventar. Los periódicos, por ejemplo, ya son digitales. Ya sí. El periódico de la rotativa, la gente ya no lo... Entonces, obviamente esto va a crear que el negocio lo enfoque de otra manera. En el caso de la televisión, tú vas a tener que enfocar el negocio de otra forma, porque la gente cambió de ver televisión a cuando se lo imponía la planta televisora y ahora la ve cuando ellos pueden. O sea, Sandy, un tema que no podemos dejar, lo estuvimos conversando anteriormente, esta semana se llevó a cabo en Madrid la Feria Internacional de Turismo Fitur. Se anunciaron muchos beneficios para la República Dominicana, ganamos el mejor stand a nivel internacional, pero lo que más nos llama la atención a nosotros como santiagueros es que se lanzó la marca Ciudad de Santiago y se fijó a Santiago como un destino turístico internacional. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Está Santiago realmente preparado para ser un destino turístico? ¿Y qué tiene que ofrecer la ciudad de Santiago al mundo? Mira, nosotros venimos trabajando el destino turístico. Yo creo que la alcaldía anterior viene trabajando el destino turístico. Trabajó bastante, sobre todo se creó la ruta de los murales, eso que es un atractivo inclusive. Santiago tiene demasiadas cosas para venderse como atractivo turístico. Es muy rico en el área de la cultura, tiene 14 museos, en la ruta de los murales, la parte cultural nosotros creemos que estamos cubiertos. En el tema gastronómico también, o sea, tenemos una gran potencialidad. En tema de clima Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos enfocando con Visit Santiago? Que es un buró, que es el buró turístico de Santiago. O sea, los bicis, que son los que venden las marcas, y el buró, que es el que genera el que venga el turismo a Santiago. El turismo hay que venderlo como cualquier otra actividad, con la complicación de que el turismo hay que venderlo fuera, porque el tour operador realmente es el primero que hay que concientizar, o es el que hay que concientizar, porque el tour operador es el que crea los paquetes, que crea los grupos y es el que lo trae. Entonces, si
no hay un buró, no hay la forma de que se pueda concientizar a esos tour operadores. La importancia de Fitur es que en esa actividad van todos los tour operadores y en esa tú puedes concientizarlo de lo que es Santiago, cómo es. Ahora, ¿qué problema teníamos? Nosotros tenemos un problema que también se trabajó en la alcaldía pasada y se está trabajando en esta alcaldía. Nosotros no teníamos la capacidad, Santiago no tiene playa, por lo tanto hay que olvidarse de un turismo de playa. El turismo de playa no es para Santiago, el turismo de Santiago es un turismo de convenciones, es un turismo de eventos, es un turismo cultural. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no teníamos habitaciones para un evento grande, para un evento importante, o sea, como no teníamos habitaciones, no podíamos traer un evento. Con la cantidad de permisos que se han dado para los hoteles, el hotel de Freddy aquí, el Ace Mario, el mismo hotel del Home, un hotel boutique, Santiago, un boutique que se formó en Los Jardines, el hotel que se está construyendo aquí frente aquí de Hochi y de Sandy. O sea, eso va a crear que haya la disponibilidad de habitaciones. ¿Para qué? Para hacer convenciones, para ese turismo, esas convenciones que van a Punta Cana, porque no hay habitaciones aquí. O sea, se tiene que ir a Punta Cana, por ejemplo, un turismo, un congreso médico donde vengan 800 médicos, de una gran compañía farmacéutica, es difícil hacerlo en Santiago, no hay habitaciones. Aquí el fútbol te llena, Santiago, y hay que mandar para Puerto Plata. Sí, tuvimos recientemente la Mundial Femenino. Pero no en la Mundial. Cualquier actividad que te hace el fútbol, ya hay que buscar habitaciones para Puerto Plata para traer a esa gente en los regionales, esos juegos regionales que se juegan entre países. Hay que mandar para... Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo con Visit Santiago y con el buró? Bueno, concientizando primero al comprador. ¿Quién es el comprador? El tour operador. De que Santiago es un destino, un destino para convenciones. O sea, y eso es importante. Entonces, luego de ya paralelamente ir trabajando la infraestructura de las habitaciones, que ya nosotros vamos a pasar de 400 habitaciones que teníamos a 1500. Entonces ya podríamos hablar de que Santiago es un destino. Sandy, el centro histórico es una zona que se le puede sacar mucho provecho también a nivel turístico y es una zona donde el comercio también es muy abundante. Vemos que se están desarrollando varios proyectos ya en la calle Benito Monción. Hay un proyecto anunciado para la calle del Sol que pretenden ponerla semi-peatonal. ¿Qué provecho usted entiende que...? Si me le dice semi-peatonal a las empresas del centro... te hacen un piquete aquí abajo. No. Lo que se está haciendo es un Santiago más caminable. Para poder disfrutar de las cosas del centro. Entonces, ese es un proyecto que se discutió de 1.300 millones que se está invirtiendo. Está atrasadísimo por muchísimas razones. Eso incluye la compra de Casa de Arte, el Boulevard de los Artistas, que es la Benito Monción, la remodelación del centro cultural, el centro que está aquí al lado del centro de recreo, donde está el ICA. Bellas Artes. No, Bellas Artes no. Centro de la Cultura. Centro de la Cultura, que inclusive dio mucho problema porque la renovación no pasó cuando le hicieron la prueba de resistencia para una remodelación. La casa del centro histórico también se va a remodelar y eso se van a cambiar las luces, se va a soterrar los cables y eso ha ido muy lento. Primero, porque tuvimos todos esos problemas de diseño. Segundo, porque el centro histórico entendía que ya llegado diciembre no se podía intervenir, porque entonces, y que como se está interviniendo con el monorriel, muchas zonas, entonces eso le iba a quitar capacidad de venta. Y entonces lo que se está llegando es, pero es un Santiago más caminable, no es un Santiago peatonal. Yo tengo que decirte que cuando tú hablas de ayudar, de crecer en todos los sectores, se te iluminan los ojos y nosotros sabemos que tú, en tu juventud más temprana, en tu primera juventud, fuiste regidor. Antes de irme, la última pregunta, ¿se ve Sandy Philpott en el sector o en el ambiente político? No, alcalde, mira, si hay una decisión que yo tomé en mi vida fue salirme de esa trampa.
Yo a los 19 años fui regidor, fui presidente del ayuntamiento, 2 periodos, muy enriquecedor para mí y muy frustratorio también, porque llegué con toda la disposición de servir y muchas veces la confluencia de los intereses políticos no permiten hacer las cosas como tú quisieras hacer. Entonces me salí de esa trampa y llegué a la conclusión que mi vocación siempre fue empresarial. Mi primer negocio fue a los 13 años, en la calle San Luis, entre Independencia y Restauración. Yo tenía una floristería a los 13 años y formé a los 17 la Asociación de Dueños de Floristería, donde Floristería Orquídea, Nicanor Peña fue el primer presidente, y Adis, Floristería Adis, que estaba frente al UFE, fue vicepresidente. Yo fui secretario y Miguel Diz de la Floristería La Primavera fue el tesorero. De manera que yo entendí eso y entendí lo más importante, y es bueno que lo sepan mis compañeros. La política es es casi un asunto sacerdotal. El tiempo que hay que dedicarle a la política es un tiempo que realmente, si tú se lo quitas a tus actividades comerciales, a lo que tú tienes que hacer, una de las dos van a tener problemas. El político es un servidor público de los pies a la cabeza. Nosotros, los empresarios, manejamos intereses que no lo debe manejar el político. El político tiene que funcionar sobre el interés común. Nosotros vemos medio play, nosotros vemos 180 grados de acuerdo a lo que nos convenga, siempre, obviamente, sin tener una voracidad que pueda perjudicar a la población. Entonces, ¿qué yo digo? El que hace carrera empresarial tiene que quedarse haciendo carrera empresarial. Yo, del único sitio donde no quiero que me saquen es detrás de mi escritorio. Y trato todos los días de que eso no ocurra. Y mientras esté detrás de mi escritorio, yo estaré feliz, ayudando a los políticos, ayudando a otros que lleguen, colaborando con otros políticos y colaborando con el sistema. Porque me dice un empresario muy reconocido, que fue quien me metió en la ASI, Manuel Estrella me dijo una vez: el político está con todo. Vota por el que quiere y termina por el empresario. Está con todo. Vota por el que quiere y termina con el que gana. O sea que, al final de cuentas, el país está por encima de todo. El empresario tiene que trabajar con el gobierno que esté, pidiéndole únicamente transparencia, seguridad jurídica y mejores condiciones para el crecimiento de la nación. Yo creo que esa fue la mejor forma de terminar esta conversación, porque para los jóvenes, tanto empresarios como políticos, nos has dado algo que solamente se consigue con la experiencia, y escucharla de ti, pues realmente nadie aprende de cabeza ajena, pero nos ayuda. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas noches para todos. Nosotros nos despedimos en esta entrega de Sin Rodeos, invitándolos a continuar y seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos mañana, el próximo domingo, de 8 a 9, Megavisión Canal 2 y Teleneon Canal 2.